A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Saludamos a todos con mucho cariño aquí, Marlene Pérez en Radio Corporación y a través también de redes sociales. Búsquenos en Facebook como Unidos, un pueblo que conquista. Ahí vamos a estar apareciendo totalmente en vivo con el invitado del día de hoy. Saludamos también a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, que siempre está con nosotros como programa. Si usted desea obtener más información del parque, contácteles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono van a responder a todas sus consultas. Ya anuncié que hoy tenemos invitado. Él es el pastor Sergio Silva de Cristo Tu Única Esperanza, región de la Araucanía. Pastor Sergio, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo ha estado? Sí, con un lindo día por acá en la región, un sol, así que ha mejorado un poco el ambiente. Ah, qué bueno. Sí, porque allá es una zona por lo general más lluviosa, entonces que esté un poco soleado ayuda en estos días que estamos todos un poquito guardándonos más en casa, ¿no? Sí, aunque ya los tiempos han cambiado, llueve pero normal. Yo creo que años atrás era la novena región, una región lluviosa, de mucha agua, pero hoy en día, a través del tiempo, vamos viendo cómo los tiempos van templados, están los días más templados, hay más calor. Hemos llegado, creo que fue el año pasado, antepasado, hubo un día con 39 grados acá. No, es demasiado. Demasiado. Oh. Así que yo creo en esto de los cambios climáticos, todo eso ha traído también estos cambios de clima. Ahora nos damos cuenta que hasta en el norte llueve. Sí, ahora están pasando muchas cosas que a lo mejor hace unos años, como usted bien dice, era muy distinto. Pero sí nos tenemos que ir adaptando a estos nuevos días, estos nuevos cambios de clima, ¿cierto, pastor? Me gustaría preguntarle cómo ha estado usted y su familia considerando todos estos cambios que han habido a nivel mundial, sobre todo por las crisis económicas, la pandemia, etcétera, pastor. ¿Cómo están? Bueno, yo creo que uno estando encerrado, esa es la palabra, en casa, yo creo que uno está viviendo lo mismo que muchas familias. En mi caso personal, dentro de esta pandemia, de estos días de encierro, me tocó vivir un duelo. Mi cuñado falleció hace 3 semanas atrás de un infarto al corazón, 55 años. Muy joven. Así que como cosas difíciles fue eso, tener que viajar solo, dejar a mi esposa porque ella es crónica, entonces tampoco podía llevarla por el riesgo que significaba. Así que un tiempo difícil en medio de esta pandemia, vivir el dolor, pero así como otras familias también viviendo tiempos difíciles, donde gente que yo me preguntaba qué va a hacer la persona que vive el día a día, sí, que no puede salir, la persona que se enfermó, los hospitales complicados. Yo creo que cada uno viviendo el tiempo de esta pandemia, el tiempo difícil, como familia, no he sabido de que hayan contagiado. El Señor siempre tiene una puerta, donde una se cierra, Él abre otra puerta. Así que agradecer este tiempo de vivir en la familia, como mucha gente dicen, por fin nos conocimos, pasábamos más afuera que en la casa, y ahora estar juntos ha ocasionado un montón también de otra problemática, de juntarnos y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer?
ha subido bastante el índice de violencia intrafamiliar, en fin, hay un sinfín de situaciones que vale la pena poder conocerla. En mi caso, hemos estado guardándonos, respetando la autoridad y siguiendo el consejo que realmente es lo que a uno le interesa, el consejo del papá. El pastor Fernando dio una orden espiritual que ahora era el tiempo para creer en el Señor y vivir por fe. Así que él hizo cerrar antes los templos. Cuando ya la autoridad dio la orden, el día antes ya había dado la orden, y eso hace que uno también esté bajo una bendición. Así que en los días difíciles creo que Dios se encarga de proveer, de darle a lo suyo. Así es lo mejor siempre estar bajo autoridad, tanto así como usted dijo que está bajo la autoridad de lo que nos indican las autoridades nacionales, pero también bajo su cobertura, el pastor Fernando Chaparro, quien les indicó que pudieran cerrar los templos antes de que se dijera a nivel nacional, y ustedes cumpliendo la palabra de ellos, estar bajo autoridad es lo mejor en este tiempo, lo mejor. Pastor, hay etapas en la vida que sabemos que algunas son buenas, algunas son malas, ¿cierto? Pero me gustaría que en particular nos comentara una que haya sido difícil para usted y cómo vio a Dios en el proceso. Bueno, de por sí hay cosas que justamente como tú dices, hay cosas que son más fuertes, y eso es cuando le toca a la persona más cercana, que es mi esposa. Yo creo que fue un accidente que tuvimos con ella, y vi a Dios ahí moviéndose una vez más. Pero eso es lo que me recuerda en este momento. Íbamos de regreso a casa después de haber estado en una reunión de discipulado. Y yo, al no ver una calzada, tuve que mover rápidamente el volante y no me di cuenta de que por otro lado venía otro vehículo. Así que ahí tambaleamos un poco, no chocamos, pero se sintió un golpe, y al bajarnos después a ver, mi esposa dijo: yo también quiero ver cómo quedó el vehículo, y ella se enredó su pie. De por sí algunas mujeres tiran su cartera al piso, en los pies, ahí claro, la llevan. Entonces mi esposa la dejó ahí, y cuando bajó se enredó en la correa, y cayó, y bueno, se dobló el pie, lloró del dolor, así que la llevamos. Y lo que yo empecé a vivir ahí fue como viéndola y diciendo: Señor, que no sea nada grave. Y la llevamos donde esas personas que componen los huesos, ¿verdad? Porque ahí era un tiempo más o menos crítico, y la señora la vio y dijo: no, esto es urgente, tiene que llevarlo urgente para que la vean. Bueno, la llevé al hospital, y me dice: le vamos a cortar el pie a su esposa. Entonces yo dije: ¿cómo? Le vamos a tener que cortar el pie porque se desastilló completo. Claro, al caer con la correa amarrada y todo eso, era igual que estrujar una toalla lo que le pasó a ella. Entonces yo dije: ¿cómo le van a cortar el pie? O sea, era un insólito. Y me acuerdo que pasó esa noche en el hospital, y un médico habló conmigo, me dijo: si tú quieres salvar a tu esposa, sácala de aquí de inmediato. Pero no tenía los medios, realmente ya estábamos viviendo un tiempo del ministerio bien crítico. Y yo dije: no, yo la tengo que sacar. Y el médico, me acuerdo que nos llevó a la Mutual, y él la operó. Él la operó y dijo: bueno, yo lo único que te puedo decir, aquí si no reacciona, le colocaron como 3 placas, 5 pernos en su pierna, si no reacciona le van a tener que cortar el pie. Pero ¿a dónde yo voy con esto? Que los médicos tienen razón. Los médicos estudian eso, ven la radiografía, la ecografía, todo lo que sea. Pero yo examino la fe. Dice que de acuerdo a tu fe será hecho. Y yo me acuerdo que le dije: Señor, yo no puedo, yo no soportaría esto, Señor. Más mi esposa, te estamos sirviendo. Y hice una oración más de súplica, una oración de decir: tú puedes hacerlo. Yo quiero ver tu mano poderosa acá. Yo hago lo que yo puedo, pero tú haces lo que tú sabes hacer. Y mi esposa, el primer día, ya el segundo día, el médico dijo:
te voy a dar de alta, porque si no tienes para pagar más. Y así la llevamos y recuerdo que fue larga La recuperación. la recuperación. Pero yo vi a Dios ahí, porque el médico dijo, yo no sé cómo operaron, un médico dijo, no sé cómo operaron a tu esposa, pero aquí hay algo extraño, esto es imposible. Entonces ahí vi a Dios. Yo me acuerdo que eso fue una etapa muy difícil. Una por lo que le pasó y lo otro por lo que decían, y lo otro la recuperación, que fue yo creo que como cerca de 1 año y medio. Entonces vi a Dios en algo que para mí era muy doloroso. Y vi ese proceso de la fe, de poder decir, ya no cuento con eso. Y hago salvedad que, ¿por qué hablo de esto? Porque antes yo tenía todos los medios para poder hacerlo, una buena empresa, tenía donde quería la llevaba, pero ahora veía a Dios ahí. Así que eso es lo que yo puedo decir, que mi etapa difícil y cómo vi a Dios en ese proceso fue eso. Yo hoy puedo contarle a la gente y decirle, de hecho tengo una predicación donde yo les digo, los médicos dicen la verdad, pero Cristo tiene el poder. Así es, y vimos un milagro porque efectivamente ya el diagnóstico era cortar el pie, pero Dios también usó esos mismos médicos para que no fuera, y después despertó y siguió el proceso de recuperación y pudo estar bien. Dios es bueno. Sí. Dios es bueno. Muy bueno, Él es Sí. muy bueno. Pastor, ¿cómo fue que usted se dio cuenta de su llamado pastoral? Esto fue muy buena tu pregunta. Me gustan estas preguntas así como de repente algunos los pueden llamar, puede responder en una forma muy sarcástica o a lo mejor demasiado con altura de mira, pero lo mío fue muy claro. Yo estaba en otra iglesia y yo era el cuarto jefe de los jóvenes. Era una iglesia bien grande y era el cuarto, así que cuando me tocaba a mí una oportunidad era por lo menos una vez al año. Eso era mi oportunidad de acuerdo a todos los protocolos que tenía la iglesia. Y un día me dieron la oportunidad, me dijeron, y todos lo daban pauteado. O sea, usted dice esto, y se baja. Así que me dijeron, hermano Silva, usted va a tener esta oportunidad. Y yo me acuerdo que subí y efectivamente saludé a las autoridades, pero me dijeron, usted puede decir algo suyo, pero cortito, unas palabras breves. Y yo me acuerdo que hice todo el protocolo, pero lo que salió de mí fue, yo quiero ser pastor. Eso fue terrible para mí porque nunca más me dieron una oportunidad, porque eso era como muy carnal, como que eso era estar pidiendo algo por falta de palabra. La iglesia se regía como que esa era falta de humildad. Así que cuando yo dije eso, a mí lo que me hicieron a mí después no me importó porque yo andaba feliz. ¿Y cómo lo identifiqué? Yo al metro, cuando vivía en Santiago, al metro eran como 8 cuadras que yo tenía que caminar. Y yo todas las mañanas salía y me iba predicando en mi mente. Y yo mismo correspondía y decía mi aleluya, mi amén. Y yo mismo hacía una predicación hasta el metro. Ese era mi cruce que yo hacía. Y era tan feliz esas 8 cuadras. Eran tan felices. Hasta que un día Dios nos saca de ahí, de la iglesia. Y en una semana, mi esposa empezó a escuchar la radio. Entonces yo llegué de mi trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Escuché a un pastor en la radio, tuve que soltar la olla. Eso fue lo que me dijo, tuve que soltar la olla porque fue algo que yo nunca había experimentado. Entonces yo le dije, ya está bien, pero tranquilita, le dije, descansemos, después buscamos una iglesia. Después el día jueves, eso fue el martes, el día jueves, yo llego en la noche del trabajo y me dice, ¿sabes qué? Escuché una palabra. Entonces yo la miré y le dije, no, pero ¿qué estás escuchando? Dice, no pude, tuve que sentarme a escuchar la palabra y algo tan hermoso.
Entonces, cuando me dice a mí eso, ella me dice, el domingo quiero ir a esa iglesia. Yo le dije, no, descansemos, salgamos con la niña. Bueno, como las mujeres tienen ese don de mando, el domingo estaba en esa iglesia. Así que llegué ahí y yo recuerdo muy bien que hablamos con el pastor Fernando y a los 6 meses él me dijo, tú tienes un llamado. Y yo confirmé eso, porque yo tenía una alegría inmensa. No era por alguna conveniencia, sino que era por el llamado. Yo sé que Dios me llamó. Características ninguna. Yo creo que siempre me dijeron que yo nunca iba a predicar en la otra iglesia. Me consideraron, durante 17 años me dieron una oportunidad. Entonces ya han pasado 17 años y hemos hecho alguna labor, y por eso yo creo que el llamado tiene que tener un respaldo, tiene que tener un fruto. Así que yo creo que yo me di cuenta de antes que me nombrara mi pastor Fernando, yo ya sabía eso. Yo ya lo tenía en mi espíritu, llamémoslo así, hablando el tecnicismo cristiano. Ya estaba en mi espíritu, sentía el llamado. Y le voy a decir por qué. Cuando el pastor Fernando me dice, tú tienes un llamado y quiero que oren y en una semana contéstenme porque te voy a llamar al ministerio. Yo quedé tan feliz, y volvimos a la semana, le decimos que sí al pastor, y él nos unge al 9º mes, a los 9 meses de estar con él. A los 6 meses me dice, a los 9 meses me unge pastor, y al año 2 meses yo estoy en Temuco. Qué rápido, o sea, fue todo. Súper rápido. Yo estuve con el pastor Fernando en Santiago 1 año 2 meses. Eso fue mi paso por la sinagoga, cuando estaba ahí. Y resulta que cuando él me dice, quiero que te vaya a Temuco, yo le dije, pastor, ¿cómo? Me dice, no, es que, mira, yo ya oré al Señor y yo sé que allá es tu territorio. Entonces, aquí viene la otra confirmación, que a mí no me costó renunciar donde yo estaba, y no es porque estuviera mal, estaba muy bien, muy bien. La pastora tenía su taller de ropa deportiva, estábamos bendecidos realmente, y a mí no me costó. Y de hecho a mí no me aceptaron la renuncia, y me dijeron, la única forma que tú te quedes es que sepas que te vamos a castigar con la indemnización, otra prueba. Y me acuerdo que yo mismo pagaba los sueldos. Yo trabajaba en el departamento de finanzas y remuneraciones, y yo veía cómo otras personas les pagaban todos bonos especiales, pero el hecho de yo renunciar, teniendo un puesto de confianza, me cancelaron lo justo, y no por convenio. Entonces, aún así yo le dije, no me interesa, yo renuncio porque yo me voy al sur a pastorear. Bueno, ahí fue también una burla, en fin, 10.000 cosas. Esas fueron muestras para mí que Dios sí me había llamado. No me costó eso, no me costó. Pastor, qué increíble, porque toda la historia que usted relata, lo que yo escucho es que usted efectivamente, antes de que usted fuera nombrado pastor, usted ya lo sabía en su interior, Dios se lo había revelado, pero no fue inmediatamente el llamado, sino que hubo un proceso, tuvo que a lo mejor cambiarse de ministerio, entrar a uno nuevo, trabajar ahí, aunque fue el proceso después muy rápido, pero Dios, yo veo un Dios de proceso, un Dios donde lo estuvo preparando, después lo sacó fuera, incluso poniéndole a prueba la fe, y usted dejó todo, aunque tenía un trabajo bien estable, su esposa también, y se fueron a Temuco. Un gran desafío, porque un terreno, ustedes vivían acá en Santiago, entonces ir a una ciudad nueva era un gran desafío. No, hay varias cositas ahí de por medio, que yo creo que todo pastor tiene su testimonio, y yo creo que sí, él es el que mora en mí. Yo creo que tengo muchas cosas que a lo mejor no lo dicen, y me lo han dicho siempre, la forma, el carácter, la personalidad, pero Dios, yo creo que no se equivoca. Yo creo que Dios hace su obra con vasos de barro. Dice que Él escogió lo vil, lo despreciado del mundo. Así que la obra es de Él, no es del hombre. Así es, tremendo. Y como usted bien dice, no escogió a los débiles porque así al final nosotros entendemos que no es en nuestra fuerza.
Finalmente es en las del Señor. Entonces, qué bueno, pastor, saber de su testimonio de cómo fue llamado al pastorado. Hoy actualmente está siendo pastor de la Iglesia Cristo Túnica Esperanza en la región de la Araucanía. ¿Nos hablaría de su iglesia, pastor? Sí, bueno, nosotros llevamos 17 años aquí en la 9ª región. Llegamos a abrir una iglesia de cero, no había iglesia, y vimos un asunto glorioso, como bien dices tú, del proceso. Me acuerdo que nosotros traíamos nuestros recursos, mi esposa, yo, la indemnización, así que todo lo hicimos como hombre. Eso fue cómo empezamos. Arrendamos, compramos las sillas, los instrumentos, hicimos baño donde estábamos, todo lo dejamos pero listo para empezar a predicar. Y así levantamos en el año 2002. Nosotros llegamos en junio del 2002. En junio del 2002 y en julio nosotros inauguramos acá y empezamos la travesía. Así que ahí hay un crecimiento de fe, porque se nos acabó el dinero. Entonces, después, ¿qué hacemos? Y ahí empezaron los testimonios, empezó a obrar Dios. Cuando se me terminó el dinero, ahí dijo Dios, ahora yo puedo extender mi brazo para que tú conozcas la fe y no conozcas tu dinero. Así que fue muy simpático. Dios es en su humor es muy simpático. Así que cuando empezamos a ver, la gente llegó, y como pajarito nuevo, uno piensa que todo es bien, pero empezaron los problemas, así como crecíamos también los problemas. Y fuimos predicando en la radio, trabajamos fuertemente en la radio, íbamos al campo a predicar, aquí hay muchos lugares preciosos, sí. Y empezamos a preparar gente. Empezamos a discipular gente, a preparar gente. Y de ahí tuvimos un cambio de edificio, un cambio de iglesia, y nos fuimos a la calle principal de Temuco, que es la calle Portales, en pleno centro. Ahí les conocí yo, sí. Ahí donde usted un día nos conoció, fue una bendición, una tremenda bendición en ese tiempo. Y bueno, trabajando, me acuerdo que preparé a un equipo de matrimonio, y de ahí salieron pastores que hoy, hasta el día de hoy, están liderando. Y eso a mí me llena de gozo, saber que Dios lo está usando. Qué Así tremendo, pastor, porque hoy a lo mejor ya no están en el centro de Temuco. Tengo entendido que ahora están, ¿cierto?, en Padre Las Casas, pero como usted bien dice, hay muchas personas, pastores que salieron de su ministerio, y hay varios lugares donde están realizando reuniones. ¿Nos podría hablar de eso, pastor? Claro. Bueno, nosotros hace 4 años atrás, como todos los meses uno viaja a Santiago para cumplir con sus compromisos, y nos juntamos todos los pastores de Chile en Santiago. Dios me habló un día en la noche y me dijo, quiero que me levante una iglesia. Yo le dije, Señor, yo tengo la iglesia ahí en pleno centro de Temuco, una iglesia bonita, ya le habíamos puesto aire acondicionado. No, estaba todo bien. Me dijo, no, quiero que tú salgas y me hagas una iglesia. Y me dio todas las características. Yo no sé si tú alcanzaste a ver No alcancé a ver en Padre Las Casas, no alcancé. Ya, pero yo hice... No, tú no alcanzaste a ver la maqueta. ¿No? Ya. Bueno, en ese viaje, Dios me habla, me dice, yo creo que me levante una iglesia. Y con estas características, me empezó a hablar de las características. Y cuando yo volví, yo dije, voy a dormir porque estoy muy cansado, porque durante toda esa madrugada yo tomo el búho a la 1 de la mañana para llegar a las 9, y durante toda esa noche no pude dormir porque Dios me hablaba del terreno. Y cuando después de la reunión tomo el bus de vuelta, yo dije, bueno, ahora voy a dormir, estoy cansado, y de vuelta me dijo cómo iba a pagar ese terreno. Por eso yo creo en lo que Dios hace. Y cuando yo llegué a Temuco, llamé a un matrimonio de unos chicos y le dije que me hicieran una maqueta grande,
era más o menos de 1,80 m por 80, era bien grande la maqueta, con todas las características que Dios me había hecho. Y estuvo la maqueta 1 año 8 meses ahí. 1 año 8 meses, nosotros trabajando, levantamos pastores, los pastores abrimos iglesia en Victoria, abrimos iglesia en Molco Cautín, después enviamos pastores a Pitrusquén, después en Argentina, en la ciudad de General Roca, yo también abro una iglesia allá y empezamos a crecer, después vino Curacautín y empezamos a trabajar y a sacar lo mejor de la iglesia, y así empezó esto de enviar gente, pero lo que era natural, lo natural decía, yo voy a perder una familia. Ah, claro. Y resulta que la familia tenía la suegra, así que yo perdía la familia y la suegra, y mi iglesia no era grande. Entonces, pero lo que es obedecer a Dios, y pude empezar a enviar gente, y por eso hoy le doy gracias al Señor, porque esos matrimonios están trabajando. En Victoria trabajan con radio, tienen su iglesia, en Curacautín hay radio, en Molco Cautín, que es el campo mismo, ahí trabajan, esforzados ahí en pleno campo. En Pitrusquén también tienen su iglesia. En General Roca, Argentina, tienen radio, iglesia. Es un mover bonito lo que ocurre. Y fue un tiempo lindo de crecimiento ministerial. Estuve 1 año yendo a Ancud, a la isla de Chiloé. Todos los viernes me iba a hacer clase. Así que fue un trabajo arduo, Marlene, un trabajo muy arduo, de dejar mucho a mi familia, como muchos pastores, sí, de buscar el rostro del Señor y equivocándome también, cometiendo errores, Dios ayudándome, diciéndome esto es lo que hay que hacer, y como todo pastor que vive sus procesos. Así que hoy en día estamos creyendo con la ayuda del Señor que cada matrimonio que se envió, eso es lo que Dios quiso. Como me envió a mí, así yo también envío a otros. Así que eso es lo que se ha ido haciendo como lo ministerial, lo que he podido trasvasijarme. Es increíble. Gracias, Señor, por eso. Es increíble todo lo que ha ocurrido en este tiempo, pastor. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir 10 meses en Temuco, entonces me congregué en su iglesia, un tiempo muy lindo donde pude participar. No alcancé a ver todo el crecimiento después, pero fue un tiempo maravilloso. Yo le agradezco por todo el tiempo que me acogieron ahí como padres espirituales junto a su familia. Pastor, sí, se nos voló el tiempo, yo no sé cómo, se nos quedaron algunas preguntas fuera, pero quería repasar. Bueno, si alguien les quiere seguir en redes sociales, hay un Facebook, está CTV Temuco, región de la Araucanía. He estado viendo que ahí están haciendo transmisiones de todas las predicaciones a distancia, obedeciendo lo que dice el pastor Fernando, ¿cierto? Y también en Instagram está ICTV Temuco. Ahí también están subiendo algunos posts de algunas cosas que están haciendo en el ministerio. Así exacto. Que, sí, pastor. Y acá en la región, la radio 107.7 FM, también nos pueden seguir. Así es, pastor. Yo le agradezco mucho el contacto del día de hoy. Lamentablemente, justo ya se nos fue el tiempo, pastor. Hoy se nos fue todo el tiempo, no alcanzamos a conversar más, pero sé que esto nos deja para otra oportunidad poder contactarle de nuevo y hablar, porque hay hartas cosas que quedaron de que yo les quería consultar sobre su iglesia, sobre las cosas que hicieron ahí también en el templo en sí. Así que muchas gracias por todo, pastor. Bendiciones. Bendiciones y bueno, gracias. Sí, agradecemos a cada uno de los que estuvieron sintonizando este capítulo, escuchando el testimonio del pastor Sergio Silva de Cristo tu única esperanza de la región de la Araucanía, y les dejamos invitados al siguiente bloque. Va a estar nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, dándonos algunos consejos, así que no se lo pierdan. Bendiciones, nos vemos pronto.
El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.